Colaboradores en la obra de Dios, ministros del Señor Jesucristo en esta hora, personas que trabajamos en una o en otra forma en la obra de Dios. Es para mí un privilegio muy grande estar con ustedes en esta tarde, ver a cada uno de ustedes y también entender la labor que están llevando a cabo aquí en Guatemala. Estuve viendo la labor también de la construcción que se llevó a cabo, una labor muy hermosa e importante para beneficio de todos los que se reúnen en ese auditorium y de beneficio para toda la obra de Dios. También he estado viendo, entendiendo la labor que están llevando a cabo en una o en otra forma para que el mensaje llegue a otras personas a las cuales todavía no ha llegado. También he visto cómo ha llegado a muchas personas y cómo ha traído a esas personas al seno de la palabra de Dios y al seno de nuestra edad. Tenemos por delante una labor muy importante, la cual ya ha comenzado, y cada día esa labor es más importante en la obra de Dios. Hemos visto cómo la palabra ha estado recorriendo toda la América Latina, cómo ha sido llevada la palabra por medio de las cintas grabadas, de películas de video y aún de televisión, también a través de folletos y en las diferentes formas como el periódico también y otras formas a través de las cuales la palabra ha corrido y ha llegado al oído y al corazón de muchas personas. También siendo traída, predicada personalmente, en persona, también ha llegado a muchas personas. Y toda esta obra que estamos viendo y a los jóvenes moviéndose en este tiempo para trabajar en la obra de Dios, y también los adultos y también los niños, no es otra cosa sino un gran movimiento divino en el cual el Cordero de Dios, el Señor Jesucristo, está llevando a cabo una gloriosa labor en la trayectoria divina en la cual está señalada esta obra del tiempo final. Y estamos viendo cómo el Cordero de Dios, que es la palabra, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Por Él fueron hechas, creadas todas las cosas, y sin Él no fue hecho nada de lo que fue hecho. Todo lo que se relaciona a creación divina se lleva a cabo por la palabra hablada, y lo lleva a cabo el Cordero de Dios. Lo lleva a cabo el Verbo, que es el Cordero de Dios, y aquel Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia
y de virtud. Y cuando Juan vio al Verbo hecho carne, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Juan vio al Cordero de Dios siendo bautizado por él mismo, por Juan. Juan bautizó al Cordero de Dios, a la palabra hecha carne. Juan también escuchó al Verbo, la palabra hecha carne, y también lo escucharon multitudes de personas en aquel tiempo, y los que recibieron esa palabra que el Verbo hecho carne estaba hablando, fueron bendecidos. Aún el mismo Juan el Bautista decía: el amigo del esposo escucha la voz del esposo. ¿Cuándo qué? Cuando le está hablando a la esposa, y se alegra de la voz del esposo. Así es que Juan también sabía del mensaje que estaba predicando el Señor Jesucristo. Y conociendo estas cosas y sabiendo que Dios le había dicho: sobre quien tú veas el Espíritu Santo descender en forma de paloma, sobre quien tú veas esta señal, ese es el Cordero de Dios, ese es el Mesías, el Cristo. Y él dice: y yo vi al Espíritu Santo descender sobre él. ¿Sobre quién? Sobre Jesús de Nazaret. Por lo tanto, este es el Cordero de Dios. Y el Cordero de Dios podemos ver que es la palabra. Y por la palabra fueron hechas y seguirán siendo hechas todas las cosas que Dios tiene en su programa. Porque Dios creó los cielos y la tierra por su palabra. El Verbo, la palabra, es el autor de la creación. Es el Padre de la creación. Por esa causa, cuando se manifiesta el Verbo, una obra de creación se lleva a cabo. Vean ustedes que el Verbo manifestado en carne humana tenía todo el programa divino sellado en él. Y él comenzó, cuando estuvo en carne humana, a llevar a cabo una labor, una obra. Muchas personas pensaban que era algo humano, y los que sabían que no era algo humano, algunos, los que no creían, entonces decían que eso sobrenatural que ellos veían era del diablo. Pero no era del diablo, sino de Dios. Ellos pensaban que era el príncipe de los demonios, pero no, era el príncipe de paz. Era Melquisedec, el rey de Salem, el rey de paz y sacerdote del Dios Altísimo, manifestado en carne humana, llevando a cabo una obra creadora para nuestro regreso a la vida eterna. En palabras más claras, Él estuvo preparando todo y llevando a cabo todo para que la forma en que usted y yo teníamos que venir aquí a la tierra a vivir, la cual no se llevó a cabo en la forma correcta después de la caída, y no pasamos por la sexta dimensión como teníamos que pasar para obtener nuestro cuerpo teofánico. El Señor, en su obra y en su manifestación en su primera venida, hizo el camino para nosotros poder pasar por la sexta dimensión y obtener nuestra teofanía, y luego obtener en la resurrección de los muertos y la transformación de los vivos el cuerpo eterno que nos corresponde a nosotros como hijos de Dios, el cual ha sido diseñado y predestinado para cada uno de nosotros desde antes de la fundación
del mundo. Así es que todas estas cosas las podemos ver cómo han estado siendo llevadas a cabo, y podemos ver que todo ha sido llevado a cabo por el Verbo de Dios, el Cordero de Dios, a medida que se ha ido manifestando en su trayectoria. Así es que lo vimos también en la creación. Por Él fueron hechas, creadas todas las cosas, y sin Él nada de lo creado, de lo hecho, fue hecho. Por lo tanto, podemos ver que todo es hecho por el Cordero de Dios, porque es una obra de creación la que Él lleva a cabo a través de su trayectoria, desde la eternidad hasta la eternidad. O sea, de eternidad a eternidad, pasando por este ciclo terrenal de tiempo, el cual es temporero. Ahora, estamos nosotros viviendo en un tiempo muy importante en donde la palabra tiene que ser hablada para que se lleve a cabo la obra divina, la obra creadora que culminará con la creación de nuestros cuerpos eternos en el tiempo en que los muertos resuciten. Ahí también nosotros hemos de recibir nuestro nuevo cuerpo, les veremos a ellos y recibiremos nuestro nuevo cuerpo del polvo de la tierra, el cual ya lo tenemos reservado, el polvo de la tierra que Dios va a usar. Así es que estamos esperando que por esa obra creadora y esa palabra creadora de la trompeta final se lleve a cabo la creación de los cuerpos eternos que hemos de recibir todos los escogidos, los que estamos vivos y los que partieron en el pasado. También el recogimiento de todos los escogidos se lleva a cabo por esa misma palabra creadora, la cual penetra hasta lo profundo del corazón de las personas y comienza ahí a crear una obra divina, la cual culminará con la transformación de esa persona que está escrita en el libro de la vida del Cordero. Así es que nosotros estamos trabajando en una obra de creación. Y esto es tan grande y tan importante que nuestra mente terrenal no puede captar completamente lo que eso significa para cada uno de nosotros. Pero una cosa sí sabemos, que tenemos la promesa de un cuerpo nuevo y tenemos la palabra creadora, que es la trompeta final que producirá lo que Él ha prometido. Él no hace nada si no es por su palabra. A través de las edades del pasado Él estuvo hablando, el Cordero de Dios estuvo manifestándose y hablando por medio de cada uno de los mensajeros que Él envió en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento. La palabra, el Verbo, se hizo carne en la porción que correspondió para cada etapa, y luego de hacerse carne, luego se expresó, se manifestó esa palabra, fue hablada esa palabra y una obra fue llevada a cabo. Ahora en nuestro tiempo tenemos la obra más grande de todos los tiempos, la obra en que por la palabra creadora se llevará a cabo el regreso de todos los hijos de Dios a la vida eterna. Pero esto es una obra no humana, es una obra del Cordero de Dios, que es el Verbo. Y en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y sigue siendo Dios a través de toda su trayectoria. Él se hace carne y luego se expresa, se manifiesta, surge el mensaje
correspondiente, y ese mensaje es el verbo manifestado en forma de mensaje. Así como la Biblia es la palabra escrita, el verbo en forma de letra. Y en este tiempo en que vivimos tenemos el verbo en forma de mensaje. Él es la palabra, el mensaje. Tenemos la palabra para que vaya encarnándose en cada ser humano que ha de recibir esa transformación que tanto nosotros necesitamos. Así es que es una obra de creación la que Él está llevando a cabo, que culminará con la creación del cuerpo eterno que Él ha prometido para cada uno de los escogidos. Así es que llevemos siempre hacia adelante por todos los lugares el mensaje, porque estamos llevando al Cordero de Dios en forma de mensaje. Y Él penetra hasta lo profundo del corazón de las personas y comienza ahí una obra de creación que culminará con la creación del cuerpo eterno. Así es que estamos en el tiempo más grande y glorioso de todos los tiempos. Encontramos al Cordero que tomó el libro, luego abrió los sellos, pero lo encontramos al Cordero como león de la tribu de Judá, llevando a cabo esa obra gloriosa para reclamar a todos los que Él redimió, reclamar toda la creación, la cual está sellada en ese título de propiedad o libro de los 7 sellos, y luego desciende a la tierra en su segunda venida como el ángel fuerte, con el arco iris sobre su cabeza y con el librito abierto en su mano, y clama como cuando ruge, no un cordero, sino un león. Y es el Cordero de Dios, el Señor Jesucristo, rugiendo como un león. Los sellos son abiertos en el cielo y muestran la historia pasada y muestran el presente, las cosas que ocurren, y muestran también las cosas que han de ocurrir. Y emiten sus voces aquí en la tierra, en la segunda venida del Señor, para darle a los escogidos la fe de rapto, fe de transformación, la fe que cada uno de nosotros necesitamos para poder obtener la transformación de nuestro cuerpo. Así es que podemos también escuchar la voz del Cordero de Dios rugiendo como un león, emitiendo esos 7 truenos que revelan el 7º sello, que son esos truenos, la voz del Señor, el mensaje del Señor de este tiempo final, el mensaje de la tercera dispensación, el mensaje del Evangelio del Reino, proclamando el 7º sello. ¿Todos entendieron lo que les dije? Proclamando la segunda venida del Señor Jesucristo como león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores. Así como el Evangelio de la Gracia proclamó la primera venida del Señor Jesucristo como Cordero de Dios, proclamó la venida del Cordero de Dios en su obra expiatoria como el Cordero de Dios. Y el mensaje del Evangelio del Reino, que son los 7 truenos de Apocalipsis, proclaman la segunda venida del Señor, la venida del Cordero de Dios como el león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores, para así darle al pueblo de Dios una fe que no tenía antes, la fe de una nueva dispensación, la revelación de la tercera dispensación, la revelación de la segunda venida del Señor Jesucristo como el león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores, llevando a cabo la obra de reclamo que corresponde para este tiempo final, y así el poder
cumplir lo que Él prometió a cada uno de sus hijos. Un cuerpo eterno para reinar con el Señor Jesucristo durante el milenio y por toda la eternidad. Porque Él nos ha hecho reyes y sacerdotes y reinaremos con Cristo por 1000 años. ¿Y eso es para qué? Para comenzar. Y luego por toda la eternidad. Y todo esto lo hace el Cordero de Dios en su trayectoria en beneficio de toda la creación. Así es que podemos ver al Cordero de Dios hablando la palabra. Podemos ver al Cordero de Dios rugiendo como un león, emitiendo esos truenos, que es la voz del Señor Jesucristo en su venida. Y esos 7 truenos son el mensaje del Evangelio del Reino. Es el mensaje de gran voz de trompeta, es el mensaje de la trompeta final, es el mensaje de la trompeta del año del jubileo actualizada en este tiempo final. El Cordero de Dios hablando la palabra, rugiendo como un león, hablando los 7 truenos apocalípticos para darle a su pueblo la fe, la revelación para nuestra transformación, la cual tanto necesitamos nosotros. El Cordero de Dios hablando la palabra. Por eso, lo mismo que Él hace, hablar la palabra, es lo mismo recomendado para cada uno de nosotros. Habla la palabra, el mensaje, haz que llegue en forma de película. Ahí está la voz. Haz que llegue en cintas magnetofónicas, en folleto y en todas las formas que puedan ser posibles para que la voz del Cordero de Dios penetre al corazón de las personas y lleve a cabo esa obra de creación que Él ha prometido para este tiempo final. No hay cosa más importante para escuchar que la voz del Cordero de Dios. El Cordero de Dios hablando la palabra. Dios nos bendiga, Dios nos guarde y nos bendiga con la palabra hablada del Cordero de Dios. Pasen todos muy buenas tardes. Muchas gracias por vuestra amable atención. Ha sido para mí un privilegio muy grande estar con ustedes en este almuerzo, cena, y es más bien una comida, una cena, tanto física, o sea, material, como espiritual, y la más importante, ya ustedes saben, como yo también sé, que es la parte espiritual, la cual es la que nos une a todos nosotros y nos deja ver quiénes somos nosotros aquí en la tierra, y nos da a conocer que somos hermanos y que hemos venido de la eternidad y que estamos pasando por una temporada aquí en esta tierra, porque aquí en la tierra se está llevando a cabo una obra de creación divina, la cual el Cordero de Dios está llevando a cabo. Así es que por esa causa estamos aquí y sabemos que somos hermanos los unos de los otros y nos amamos los unos a los otros con ese amor divino, ese amor con el cual Él nos amó a nosotros, ese amor eterno, el cual está más allá del entendimiento humano, el cual sale de lo profundo de nuestros corazones y se expresa hacia nuestros hermanos.
Así es que con ese mismo amor yo les amo a ustedes, ustedes me aman a mí, y por esa causa y con ese mismo amor yo les doy, les hablo la palabra del Cordero de Dios, y ustedes reciben esa palabra y también la hablan a otras personas con ese amor divino. Y así funciona correctamente esa palabra creadora. No puede funcionar con un amor terrenal, sino con amor divino. Y entonces obtiene ¿qué? La victoria ¿de qué? Y estamos viviendo en el tiempo de la victoria del amor divino, porque estamos viviendo en la edad del amor divino, estamos viviendo en la edad de la palabra hablada, esa palabra creadora, que es la palabra del amor divino. Así es que Dios les continúe bendiciendo a ustedes y a mí también, con esa palabra creadora y con todas las bendiciones que trae esa palabra creadora. Y ya mañana nuevamente estaremos reunidos para continuar hablando esa palabra creadora y viendo, escuchando, entendiendo las cosas que trae esa palabra creadora, ese mensaje creador correspondiente a nuestro tiempo. Así es que muchas gracias por vuestra atención, muchas gracias por vuestra presencia aquí en esta tarde, muchas gracias también por acompañarme a estar así en pies, juntamente conmigo. Hacía ratito ya que estaban sentados. Ha sido también una ventaja estar en pie un poquito para así descansar un poquito el cuerpo estando de pies. No siempre sentado se descansa, sino que algunas veces uno se cansa de estar sentado o de estar acostado, y entonces tiene que estar de pie para descansar el cuerpo también. Así es que Dios les bendiga, Dios les guarde, y hasta mañana domingo, Dios mediante. Con nosotros Miguel Bermúdez Marín para continuar y concluir en esta tarde. Tenía las notas por aquí, algunas notas que apunté, no sé si se quedó alguna. Pero sí, nos sentamos para oírlo. Dios les continúe bendiciendo a todos, y con nosotros ya Miguel por aquí. Continuaremos mañana, Dios mediante, para así ver lo que Dios nos tiene para mañana. Todavía le faltaban una notita, pero nos las puede dar allí, examina allí a ver lo que le pueda faltar, ¿verdad? Vamos a darle un chancecito a William mientras revisa allí alguna notita. Y alguna cosita que le haya fallado, pues nos las pasa, porque todavía hay tiempo, el sol todavía está afuera, está clarito. Y ya no tenemos más nada en esta noche, ¿verdad? Esta tarde, sino regresar todos a la casa, tranquilitos, y seguir meditando en estas cosas. El tema era sobre el Cordero de Dios hablando la palabra. El Cordero de Dios hablando la palabra. ¿Ah? Entonces, vamos a ver si se le pasaron algunas cositas a William. ¿Ustedes están dispuestos a que él nos dé los últimos? Es una cita bíblica que quiere darnos, una cita bíblica. Vamos a dejar que nos la dé él mismo para que nos dé esa cita bíblica. Es que no la tengo. Eso está en Pablo lo dice también. Romanos también. Está en los Salmos, pero está en Romanos 10. Romanos 10. Puede buscarlo en Romanos 10, que por ahí está. Bueno, ya hemos terminado en esta tarde y nos sentimos contentos, agradecidos de lo que William nos ha traído, de la palabra que nos ha dado. Y yo no sé si Tirso tiene alguna otra cosita. Vamos
darle la oportunidad bíblico No, no, en Romanos 10, Romanos 10. que es la obra que se está haciendo, los jóvenes, los mayores, llevando. ¿Quiere mencionarlo allí mismo? Romanos 10. 10:15. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Eso está en Romanos 10:15. Bien, hemos terminado de esta manera y ya le dejamos a Tirso para que él despida.